Entonces volviste y ahora compraste otra. Y ahí compré otra. Si tenía un buen, porque yo dije, si hice eso, puedo volver a hacerlo. Ahora ya está todo arrendado, los 2 pisos, y yo está todo muy bien. Y si tiene un mal inquilino, eso usted lo saca y usted mete a otro. Este episodio es fascinante. Con toda la limitación, Diego se ha convertido en un inversionista, siendo peluquero, en una situación muy difícil y muy humilde, con una educación muy limitada, pero ha creado un patrimonio y está a los 33 años totalmente seguro de su éxito financiero. Sus consejos son sencillos, sabios, sensatos, fáciles de aplicar, poderosos, transformadores y muy, muy inspiradores. Me encantó hacer este podcast porque Diego es una persona fascinante. Te vas a fascinar también con él, de su sencillez, su corazón limpio y su visión clara de inversionista. Es impresionante. Te encantará este episodio. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces, con Carlos Davis. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos. ¿Cómo está? Bueno, tu historia a mí me ha parecido fascinante porque es extraordinario lo que tú has hecho. Tú fuiste para Chile y te volviste exitoso como peluquero. Volviste a Colombia y ahora estás invirtiendo en bienes raíces. Y volviste a tu tierra, impresionante. Después de haber sido exitoso en otro país, cuéntanos un poco de eso. Pues no, pues la verdad sí me fue muy bien, pero pues no quería estar en Colombia, cerca de la familia, e invertir acá. ¿Cómo comenzaste tu vida? Porque ¿tenías plata antes o cómo comenzó tu vida? No, mira. Sí, porque Tenía la fe. Yo siempre digo eso, tenía la fe de conseguirla, porque, mira, yo soy de un pueblo, no soy de aquí donde yo estoy viviendo, y yo me gradué, y entonces yo le digo a mi mamá, no, yo me voy a ir para la ciudad porque en el pueblo no vi avance, porque yo siempre veo algo y me miro como a futuro. Entonces los trabajos que había en el pueblo no me veía haciéndolos como a futuro, porque miraba a las demás personas, y yo decía, pero no, pero las personas están así, no han tenido avance, posiblemente yo sí, pero no quiero verme así. Entonces yo dije, no, me voy, y me fui donde una tía, viví, ahí tenía 18 años. ¿Y terminaste la secundaria? Sí, terminé. ¿Y entonces Y me fui. a hacer qué? No, pues yo salí a la de Dios, yo salí. Con la fe. Claro, con la fe, ¿me entiendes? Entonces, bueno, yo dije, bueno, lo que más le puedo llegar más rápido es a prestar servicio y hacer la libreta militar y conseguir un trabajo. Entonces yo ya iba por ahí, pero entonces no, llegué y no conseguía trabajo, nada, entonces me metí a prestar servicio militar. Terminé el servicio militar, después me pedían la experiencia, pero yo ya sabía lo de barbería. Entonces, pero no quería estar en la barbería, yo quería un trabajo estable. ¿Cómo aprendiste lo de barbería? No, al lado de mi casa vivía un primo y él sabía mucho, entonces yo lo veía que le llegaba a muchas personas y él nunca mantenía sin plata, él siempre me decía, coja esto, cójalo aquí, y me colaboraba mucho. Entonces yo decía, no, pues que yo también tengo que aprender para cuando salga eso me sirva tener plata a la mano. Tu primo era generoso contigo, pero tú también le pediste que te enseñara. Sí, claro. Yo le preguntaba mucho. Después se vino para la ciudad y yo dije, bueno, mi mamá es madre comunitaria acá, es personas que cuidan niños. Entonces había muchos niños disponibles para yo raparlo. A todos los volví un monje. Estaban todos andaban pelados con la cabeza pelada, todo, porque eso era lo que sabía hacer pelado. Entonces empecé a inventar, a hacerles corte, diseño, pero lo mandaba para la casa cortados, mal cortado, y la mamá me reclamaban, pero yo le decía, no, pero si es gratis, no se moleste que es gratis, le decía yo. Que no, que mire cómo me lo dejó, y después le ponía a cortar con la gilet y los cortaba también porque se movía. Yo le decía, no, es que él se mueve mucho. Y así yo me quedaba tranquilo hasta que empecé a aprender y empecé a cobrar. Ya yo sacaba fuera de la casa, ponía mi música, y sacaba mi silla, mi mesita, ponía mi máquina, todo, y empezaba a cortar ahí, ponía mi capa, empezaba cortando todo, empezaron a llegar los vecinos, después empecé a cortar los de mi salón, de mi curso, y así ya. Ya lo hacías bien. No, sí, ahí yo ya estaba ya cogiendo ya platica, y entonces cuando yo me gradué, yo tenía un fondo ahí ahorrado, entonces yo le dije a mi mamá, yo mi ropa la compro, le dije yo. Tú en ese momento ya eras ahorrador. No gastaba. Sí, y mi primera máquina la compré haciendo las planchas de construcción. Entonces ahí ya empecé a aprender lo de la peluquería y todo eso, ¿me entiendes? Y ahí yo ya siempre mantenía mis ahorros, yo compraba mi uso, ropa, yo ya
ya me abastecía yo mismo, o sea, era muy poco lo que yo le pedía a mis papás. Entonces, eso me fue sirviendo. Cuando llegué a la ciudad, empecé a trabajar con mi cuñado en la barbería de él y empecé a ahorrar, empecé a ahorrar. Todos mis amigos andaban de fiesta, todos de fiesta. No, vamos para aquí, vamos para allá. No, pero ¿para qué ahorrar si no vamos para acá? Y Tú eras el tacaño de los amigos. el tacaño, y bien tacaño, todavía me dicen tacaño alguno. Pero es que este man nunca sale, uno lo invita y usted nunca sale, me decían. Yo le decía, no, pan, es que tengo muchos compromisos y muchas cosas. Cuando se dio la hora de yo irme para Chile, había un amigo que también tenía la misma energía que mí. Entonces, él me decía, no, pero es que no está pasando nada, algo nos tiene obstaculizado. Me decía, buscamos trabajo y no conseguimos, vámonos para Chile. Y yo, para Chile. Cuando me fui, no me quedó la plata para llegar hasta la frontera de Bolivia. Entonces llegamos ahí, yo llamé a mi mamá, vea, ¿sabe qué? Necesito cierta cantidad porque había un señor que nos iba a entrar en una mula ilegal. Llegamos a Iquique, pagamos la pieza y quedamos sin plata. Al otro día también encerrados 2 días y sin comer, sin nada, solo tomando agua de la llave. Y nosotros, hey, ¿qué vamos a hacer? Pero como estábamos ilegales, siempre los murmuró porque llegamos a una casa que había más colombianos. Y la gente le decía a uno, no, pues que no vayan a salir porque si los policías que tenían unas máquinas que identificaban a las personas ilegales y los metían miedo y todo eso. Pero le dije a mi amigo, manito, pero vea, aquí nos estamos muriendo de hambre y estamos dentro de la casa, tenemos que salir. Así que nos paramos afuera de la casa y iba saliendo un muchacho que iba ahí, ustedes son los nuevos muchachos que llegaron, sí, le dije yo. ¿Y ustedes qué saben hacer? Entonces yo una vez dije, no, es que yo sé barbería, otra y él tenía una barbería ahí en la ciudad. Entonces me dice él, yo tengo una barbería, tú puedes ir, pero o sea, no tengo silla, pero hay veces hay un lazo entre que los barberos se van a almorzar y ahí tú puedes entrar y te haces tus 2, 3 cortes para lo del almuerzo, para que tengan, para que coman, porque no están trabajando. Entonces yo le dije, bueno, no hay problema y me fui, me arreglé y me fui. Me llevé una máquina y él tenía ya y me prestó todo. Y empecé yo cuando mantenía pendiente. Cuando uno se iba a almorzar, me ponía a trabajar ahí en la silla de él, me hacía mis 2 cortes, me sentaba. Cuando él llegaba, yo esperaba que el otro se fuera y así. Entonces, después entre los clientes, me gusta conversar mucho con los clientes. Entonces, estaba hablando con uno de mi y me dice, uy, ¿usted qué se hace? No, pues solo barbería y qué, pero yo trabajo en una maestranza donde hacen estructuras para las mineras y todas esas cosas. Pura soldadura en el desierto. Y yo, no, pues vamos, porque yo al final, pues, o sea, aquí estoy, pero no es nada seguro. Y nos fuimos para allá y ya trabajé 1 año. Me fue bien ahí, pero pagaban muy poco, ¿no? Pero después un amigo me dice, ve, ¿yo por qué no trabajas barbería? Yo le dije, si vos trabajas bien, quédate en la barbería. Yo le dije, de verdad, ¿no? Y empecé a trabajar la barbería. Pero estabas ilegal todavía. Tuve como 3 meses y estábamos trabajando los dos en la misma empresa, porque él no sabía barbería, pero entonces pues yo trabajaba y lo que comíamos lo partíamos por mitad. Dormíamos en el piso porque no teníamos cama. Ahí nos prestaron una cobija y una casa de madera y eso hacía un frío. Porque llegamos en pleno invierno. Y sí, trabajamos en la misma empresa con él y todo, hasta que él decidió irse para Estados Unidos y yo seguí en Chile. ¿Tú estabas casado o soltero en ese momento? Éramos novios con la persona que estoy viviendo ahora. ¿Ella estaba en Cali o estaba en...? Estaba en Cali. Ella a los 3 años se fue. Ya estaban los planes. Como yo veía que ella también se portaba bien conmigo, entonces pues yo le compré los pasajes, me la llevé todo. Y ella estaba estudiando enfermería. Ella terminó, pero no trabajó. Entonces cuando llegó allá empezó a buscar trabajo como enfermera, pero le pedían historial, todas esas cosas. Entonces yo le dije a mami, aquí lo que hay que hacer es trabajar independiente, trabajar su uña, porque ella también sabía lo de uñas. Entonces yo le dije, ¿por qué no hace eso? Y a futuro pues nos montamos una barbería los dos, usted hace esto y yo hago lo otro. El local era partido en la mitad, ella a un lado y había una puerta de acceso a los 2 locales. Entonces cuando yo llegaba al cliente, yo le decía, vea, mi esposa le hace uñas. Entonces cuando su mujer se quiere hacer las uñas, así yo mandaba clientes y ella también me mandaba clientes a mí. ¿Me entiendes? Y así empezamos a hacer hasta que ya nos afirmamos. Y pues vivíamos en una pieza, ¿no? En una pieza, después ya logramos conseguir un departamento para arrendar, ya más tranquilo, 2 habitaciones, y así hasta que ya todo fluyó, pero siempre ahorrando. Cuando montaste tu primera barbería, ¿qué edad tenías? 24, 25 años. Y entonces tú ahorrabas y empezaste a
a planear comprar tu inmueble en Cali? Yo me acuerdo tanto cuando tenía aquí como 15, 16 millones, yo le dije a mi mamá, vea, porque la casa de nosotros era de madera, entonces yo le dije, no, yo le voy a hacerle su casa primero a mi mamá, o sea, voy a asegurarle la casa. Un diciembre le dije, vea, en enero empezamos a trabajar en la casa. Cuando le hice el primer depósito me dijo, todo eso que usted tenía ahorrado, y así poco a poco le fui metiendo, pero como era de madera, primero se aseguró la casa, de cemento, todo, y mi mamá súper contenta. Entonces cuando ya la casa estaba en obra gris, yo le dije, bueno, vamos a parar ese proyecto y voy a empezar a ahorrar para yo comprar la mía. Mi mamá me dijo, sí, mío, tranquila, no se preocupe, hágale que yo aquí estoy, vea, contenta, en mi palacio estoy contenta. Ay, Que la casa quedó de 2 niveles, con wow. 6 habitaciones, 2 6 baños. habitaciones. Wow. Claro, la casa de mi mamá es súper grande. O sea, que eso también le va a dar a tu mamá un ingreso para poder vivir cuando esté mayor, ¿no? Y pueden arrendar habitaciones. Claro, no, y ella arrienda, o sea, ella arrienda las de abajo. Ay, qué bueno, le cambiaste la vida a tu mamá. Y entonces Y comenzaste a ahorrar para tu propiedad. claro, empecé a ahorrar. La ventaja que en Chile tú montas una barbería y tienes que ponerla en regla, pagar impuestos, contador, todo. Entonces, sin querer, eso le sirve mucho a uno. Entonces, yo ya empecé a trabajar en mi barbería, todo bien, y me iba mucho mejor. Entonces, yo empecé a mandar plata para acá, como loco. Y yo me acuerdo que yo estaba solicitando un préstamo de acá en Colombia para los extranjeros. Me lo habían aprobado y todo, 98 millones, y yo venía contento porque yo tenía 40. Pero entonces, pues, como yo duré 2 meses, en el transcurso el banco me decía, no, que estas casas tienen 2 cocinas. Entonces me empezaron a poner obstáculos y se me fue acortando el tiempo. Entonces la persona que me está ayudando a conseguir la casa, ella me dijo, ¿y por qué no comprar una casa con lo que tiene? Y yo, bueno, sí, eso lo había pensado, pero pues dije, no, pues voy a comprarla con lo que tengo y me voy y la arreglo desde allá. Y así hice. Primero la arrendé, fui guardando esos arriendos y fui ahorrando. Cuando ya tenía un buen monto, dije, bueno, vamos a pedirla y ahí vamos a empezar a trabajar. Y así hice primero la obra gris, toda la obra gris de la casa, 4 niveles, todo. Sin deuda. No, sin deuda, no. Y eso era con la plata que tú mandabas de Chile. Claro, porque me convenía porque el envío allá es muy bueno. Entonces yo mandaba y ahorraba, pero después cuando empecé a trabajar, yo decía mínimo tengo que mandar 4 millones mensuales. Y así empecé a mandar 4. Cuando fui, ya no vamos a hacer la hora gris, la hora blanca. Terminé los 2 primeros y la arrendé y ahora ya está todo arrendado, los 2 pisos y yo está todo muy bien. Y entonces decidieron con tu esposa venir para Cali. Me acuerdo que vinimos a ver la casa, llegamos en la noche y yo ese día no dormí porque la emoción de venir a ver la casa y cuando llegué yo miré hacia arriba, casi me salen las lágrimas por el logro porque pues uno sabe a dónde viene y qué es lo que y hacerlo todo así a pulso, o sea, y así, le mandar transporte y los amigos, uy, pana, pero esto es un palacio, me decía. Yo le decía, pana, ese es el sacrificio, le decía yo. Exacto. 6 años sin ver a mi mamá, sin venir al país. ¿Cuánto? 12 años, sí. Y entonces volviste y ahora compraste otra. Y ahí compré otra. Si tenía un bebé, porque yo dije, si hice eso, puedo volver a hacerlo. No entré en la zona de confort, es que no, ya tengo la casa y voy a quedarme tranquilo. No, yo dije, no. Aquí la idea es trabajar y conseguir lo más que se pueda y ahorrar lo más que se pueda. Y yo pensaba que por tener plata también el banco me iba a prestar plata. Pero yo imaginé 12 años fuera del país sin tener rastro. Yo iba a los bancos y me decían, no, pero es que usted estaba mucho tiempo fuera del país y mire, no podemos hacerlo. Cuando más le podemos prestar 30, me decían. Entonces yo, no, es que yo quiero una casa y con lo que tengo, entonces quería meter el 30% y remodelar con el resto para que me rindiera. Entonces yo decía, no, puedo comprar 2 y remodelar una y la otra arrendarla así, pero no, entonces no se pudo. Entonces dije, bueno, pero tampoco me voy a quedar parado con la plata aquí, dije yo, no me voy a quedar parado, entonces vamos a comprarla y vamos a hacerla y el historial crediticio va a venir con el tiempo. Bueno, tú con todos esos esfuerzos para ti pagar la mentoría debe ser un esfuerzo grande. ¿Para qué te sirvió y por qué tomaste la mentoría? Uy, o sea, yo sus videos los estaba mirando hace años y eso también me desesperaba mucho. Tenía clientes allá que tenían constructora y yo trataba de como sacarle palabras. Ciertas personas no dan esa información. Yo dije, no, pues tengo que entrar sí o sí a la mentoría porque es el único lugar, el campo de batalla donde tengo que encontrar información y cómo hacer las cosas. Claro que yo veía muchos videos también, pero sentía que era algo ilimitado.
¿me entiendes? Leía libros, escuchaba audiolibros y eso me desesperaba. Yo, pero quiero pagar la mentoría, pero cuando esté en Colombia para salir y buscar y caminar, llevar sol y averiguar de todo, decía yo. Y así cuando ya me iba a venir y empecé. Y no me ha servido muchísimo, muchísimo porque, o sea, todo el mundo dice, no, los bienes raíces son un buen negocio, pero nadie mira los números, o sea, la rentabilidad que tú puedes tener, porque tú puedes comprar casas, venden todo el tiempo y cualquiera las puede comprar teniendo la plata o un crédito, pero se va a quedar estancado con los pagos de las cuotas o va a tener una casa muy costosa que se va a durar una eternidad para sacarle el retorno. Fácilmente se fallece la persona y no va a tener un buen retorno de esa casa. Entonces yo he aprendido muchísimo de eso, los números, la mentalidad de inversionista. O sea, hay que tener una mentalidad muy sólida, los grupos de estudio que hacen. O sea, en mi entorno, yo le digo a una persona, voy a pagar esto, y las personas me van a decir, no, eso yo no lo pago ni en sueño. Como está la cosa, yo ni voy a pagar. Pero si tú pagas por información, o sea, es mucho lo que le va a ayudar, demasiado, demasiado. Exactamente, porque es que un error que cometa en bienes raíces Sí. vale mucho dinero. A mí por lo menos, por suerte, yo la casa compré muy económica y pues, o sea, lo que le invertí, en ese tiempo la casa no se podía haber arrendado en lo que se está arrendando ahora, ¿no? Entonces yo gané, mientras estuve allá y la remodelaba, gané valorización. Entonces ya cuando ya la terminé de remodelar, ya los arriendos estaban caros por acá y como yo le hice buenas terminaciones a los apartamentos, o sea, yo le metí cerámica buena, o sea, todo. Yo tumbé toda la casa por dentro y le hice su buena distribución, que las personas llegaran y se sintieran cómodas. Entonces se ve todo muy bien. Y ahí te sirvió lo de los planos que aprendiste en la empresa chilena de cómo hacer un plan. Claro. Sí, si yo miraba y yo decía, no, incluso cuando estaba trabajando, yo le dije al maestro, porque no, yo compré la casa, pero no sabía bien exactamente las medidas. Entonces yo le dije al maestro, vea, necesito que me mande la medida del frente de la casa y del fondo. Yo me sentaba en el tiempo libre que tenía en la peluquería, yo tenía un cuaderno y eso cuaderno lo llené a distribuciones, lo llené a planos que yo hacía con el bolígrafo. Yo le decía al maestro, no haga las piezas así, así, así. Tenía amigos también que sabían de eso, de plano, entonces también me ayudaban a hacer distribución. Entonces, hoy en día las personas llegan aquí y dicen, no, pero esta casa parece que la hizo un arquitecto porque es un terreno pequeño, pero bien distribuido, entonces se notan más los espacios. ¿Qué edad tienes ahorita? Yo ahorita tengo 33 años. ¿Tienes alguna duda de que vas a crecer muchísimo con bienes raíces? No, yo siempre tengo la mentalidad y yo digo... O sea, yo digo de dónde vengo y yo le digo a mis amigos que reventarse, hay que mirar las cosas desde el punto de vista positivo, que tú puedas hacer las cosas, ¿me entiendes? Yo le digo, si usted puede invertir en bien raíz, invierta porque eso usted va a llegar un tiempo que se va a acostar en su cama y vayan a llegar los depósitos muy normal. Y si tiene un mal inquilino, eso usted lo saca y usted mete a otro, pero en un negocio cualquiera usted hace una mala jugada y el negocio se cierra por completo. Pero las personas dicen, no, es que eso está muy caro, el material está muy caro, pero la gente mira siempre lo caro de las cosas, pero no mira el beneficio que le dan, el retorno. Y lo miran a corto plazo. En cambio, el sábado gastarse en la parranda un poco de plata. Claro. Claro. ¿Me entiendes? O sea, yo desde que yo empecé a fortalecer mi mentalidad, yo me fui retirando de eso, de la rumba, de salir de esto. Entonces, por eso la gente me dice uno, pero es que vos sos muy tacaño, voy a tener una casa, dedicate a viajar, anda para Brasil, anda para el lado, comprate un carro, todavía andando a pie y con una casa. Yo le digo, no, pan, es que un carro no me veo en un carro. Yo digo, ¿para qué voy a tener un carro fuera de una barbería llevando polvo todo el día y yo ahí viendo el carro llevando sol? Para eso tengo una casa llevando sol, pero que me está dando plata, le digo yo. Es que la mentalidad, porque mira una cosa, tú ahorita en los podcasts y ves a los profesores de bienes raíces y todo, dime si hay alguna diferencia entre lo que tú piensas y yo pienso. Realmente, sí, porque yo puedo haber sido tu mentor, pero en este momento tú puedes dar certeza de que tú piensas como yo, ¿no? Claro. Sí. Porque es el mismo pensamiento. Y si tú ves a tus profesores, realmente puede que haya una diferencia en que tú estás más joven, que tengas menos en ese momento, claro. Pero yo tengo más años. Entonces, en un momento, tú, cuando llegues a mi edad, tú que empezaste más temprano que yo, puedes haber logrado un éxito increíble. Sí. Y eso no es la suerte. Estamos seguros que puede ser. No.
Eso es el sacrificio que uno le ponga a las cosas y el empeño, porque hay que hacer mucho sacrificio para hacer las cosas y no que hay personas que se tiran como a agachar la cabeza, es que no puedo porque yo soy hijo de personas humildes. No, si somos personas humildes, más ánimo tenemos que tener para salir adelante. Y más fuerza, porque es que, Claro, mira, a mí me tocó una historia difícil de niño y yo estoy seguro que la tuya fue más difícil, pero eso nos fortalece realmente, claro, sí. porque eso muestra el carácter que tienes, la fuerza que tienes, la capacidad de soportar cosas difíciles, porque la pobreza es jodida, es difícil, es difícil. Es Y duro, hoy en la pobreza, además, está rodeado también del trago, está rodeado de claro. todas las fantasías de como que trabajar mucho, es regalarse, que, o sea, hay basura mental que uno Sí. tiene en ese ambiente que es difícil. No, y siempre por lo menos en el entorno de uno de estratos bajos, que uno viene creciendo, la gente tiene la mentalidad es que no, es que uno se va a morir, nada se va a llevar. Una persona me dijo que para qué tener tanta casa si uno se iba a morir, iba a dejarle un desorden a los hijos, ¿me entiendes? Entonces yo le dije, hay veces pasa eso, pero las personas se encargaron de limitar a los hijos de no educarlo, porque si usted tiene su hijo y le enseña cómo manejar una propiedad, lo lleva a la obra, por lo menos mi hija tiene va a cumplir 3 años, y ella siempre, yo la llevo y ella lo primero que hace es coger un palustre, un martillo y empieza a darle. Ella me mira a los metros aquí en la casa y empieza a abrir las manos, empieza a abrir el metro. Entonces por ahí se empieza todo. Y fíjate que tú estás educando a tu hija de una vez a que el trabajo es un orgullo. Y fíjate que pues, esa mentalidad de ¿para qué si me voy a morir? Bueno, ¿para qué me levanto si por la noche me voy a acostar? ¿Para qué como si toda la comida va a lo mismo, ¿cierto? ¿Para qué me caso si un día se va a morir, Sí, me va a morir yo? claro. ¿O para qué tengo hijos si un día se van a ir? ¿Me entiendes? ¿O Sí, para qué empiezo un viaje si después me toca volverme? claro. O sea, sí, Sí, monstruo. Es que esa es la mentalidad del fracaso, esa es la mentalidad de la claro. desesperanza. Y Y como como las personas siempre están en el entorno de la distracción, porque uno siempre mira personas que están viendo cosas en las redes que no le alimenta para nada el conocimiento, entonces más lo aleja de las posibilidades de conseguir las cosas, de ver todo posible. Porque si uno ve videos de finanzas, que YouTube está lleno de videos de finanzas, de cómo aprender, y uno empieza a ver esos videos, uno empieza la mente a regularse, uno dice, no, pero sí se puede hacer. Mira que yo tengo un buen historial crediticio y no tengo casa, pero sí, si yo me pongo y me reúno algo, podría tenerme, pero la gente no piensa eso y dice, no, es que todo está caro, ¿para qué si los intereses están altos? hoy yo estaba hablando ahí con unas personas que me hacen unos trabajos de construcción, unos obreros, y yo le decía, oiga, pero es que usted trabaja muy duro, pero ¿por qué no se le ve la plata? Porque yo les he dado bastante trabajo y andan Claro, quebrados todo el tiempo, ay, que se me presta, que se me... Y cuando tú dices que hay que hacer sacrificio, un pobre se sacrifica mucho. Entonces, la sí, diferencia es que tú te sacrificas, pero sabes que es transitorio. Pero cuando yo pienso como esos amigos que tú estás hablando o las personas que yo estoy mencionando, van a tener que sacrificarse siempre porque tienen que trabajar para otras personas. Entonces, el punto cuando habla del sacrificio es que el inversionista se sacrifica menos que el que no es inversionista, porque el inversionista sabe que lo que está haciendo el esfuerzo de ahorrar, primero que no tiene la angustia de que no va a llegar a fin de mes porque gasta menos de lo que gasta, ¿cierto? Ah, sí, que me toca dormir en el piso con una cobija prestada, no importa, pero yo tengo mi ahorro, ¿de acuerdo? Está en control de sus finanzas. Así haga el sacrificio. En la mentalidad de inversionista, así no tenga, no se endeuda y mantiene la disciplina financiera. O sea, está en control, no está echándole la culpa al jefe, ni a los políticos, ni a la sociedad. nada, sí, sí, Está en control. Entonces, en últimas, hace más sacrificio una persona que tiene pensamiento de pobre porque no elige, como tú dices, mira, educarse financieramente ahora hay miles de videos que son muy buenos, que le pueden enseñar que no tienes que pagar nada, es que no hay razón, ¿cierto? sí, Tú empiezas a educarte gratis con mis videos, ¿cierto? Y no tienes que... sí, mucho, demasiado. Yo vi muchos videos y eso ya al último yo ya decía, bueno, pero
estoy viendo muchos videos y me sirve y todo, ya tenía como un inicio, pero yo decía, no, yo quiero estar es ahí en la mentoría y aprender. Yo por lo menos estoy en la peluquería sentado y yo me pongo mis audífonos y en vez de ponerme a ver videos que no vale la pena, me pongo a escuchar audio, me pongo a ver, o sea, algo, a buscar distribuciones en aplicaciones, cómo distribuir las casas, todo eso, porque todo eso me sirve. O sea, estoy siempre enfocado en los bienes raíces, siempre mirando, siempre. A ver, siempre enfocado en educar, Sí, sí, sí. siempre enfocado. Y fíjate, tú estudiaste algo formal fuera de tu secundaria. No, Imagínate, y tú ya tienes una visión de inversionista que yo te respeto. O sea, si a mí me dicen, mire, le puede pedir a Diego una opinión, yo se la pido y yo te pido una opinión. Y seguramente que si yo voy a comprar en donde tú vives, yo te voy a pedir una opinión que voy a respetar. claro. Porque tu pensamiento es como el mío y tú has aplicado eso y seguramente eso ha influenciado a personas. Porque fíjate, tú eres el fruto de tu primo, de Sí, tu primo que fue claro. contigo, que te enseñó a hacer negocios, que te enseñó a atender los Y él clientes. hoy en día tiene una barbería inmensa y él me dice, manito, ahorita que usted llegó al país, o sea, hay que invertir, no nos podemos quedar. O sea, él siempre tiene la mentalidad también positiva. Me dice, nosotros venimos de abajo, pero no nos podemos quedar abajo. Si nosotros somos barberos, pero tenemos que buscar la manera de salir adelante y para que en un futuro estemos tranquilos, nuestros hijos no estén por ahí, sino que para que le demos lo mejor a la familia y estemos siempre dándome consejos y yo también. Pero fíjate que tú elegiste un mentor. Desde ese momento tú elegiste un Sí, mentor. Y tú en vez de ir a jugar con tus amigos, tú te quedabas mirando cómo peluqueaba, cómo manejaba el sí. dinero, cómo aprender a manejar un cliente, porque yo estoy seguro que el estilo de manejo de tus clientes lo aprendiste de él, ¿cierto? Claro, sí, pues, porque hay que uno saber tratar al cliente, porque al final el cliente va y viene cada 10, cada 15 días. Entonces, Diego, ¿qué le dirías a esa persona que dice que está pobre, que no tiene, bla, 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 bla? Yo le diría a las personas que no se limiten, que siempre piensen en grande, que siempre piensen en su futuro, que le den duro. O sea, siempre hay que tener proyectos y proyectos sólidos, siempre invertir, educarse y en todo, no solo en los bienes raíces, en todo. Hay que educarse mucho, 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 porque, o sea, eso facilita todo. Si usted paga por educación, después va, imagínese, va a sacar cantidad de provecho a eso y le va a servir mucho. Exacto. Entonces la gente que se eduque, que se eduque y que se eduque. Bueno, muchas gracias. Y a ti que estás viendo esto, de verdad quiero enfatizarte una vez más que en tu medio, con todos los desafíos, con todos los errores, las estupideces que tú has cometido, que todos hemos cometido muchas estupideces, pero también estoy seguro que has logrado muchos aciertos y que los sacrificios que has sobrepasado los puedes convertir en frutos maravillosos si tienes una educación financiera. Si asumes la responsabilidad de tu vida y te das cuenta de lo que tú puedes hacer, si dejas de echarle la culpa a otras personas de lo que tú no has hecho. Y lo bueno de eso es que cuando yo dejo de echarle la culpa, yo estoy diciendo, momentico, él no tiene la culpa o ella. Ah, a lo mejor me hizo algo que fue difícil, bla, bla, bla. Sí, todos tenemos un cuento así, pero lo que puedo decir es, yo puedo hoy cambiar, hoy, y hoy cuidando mi dinero, hoy cambiando mi actitud, hoy ahorrando, hoy educándome, hoy teniendo la mejor actitud posible, hoy dejando de cargar mi pasado y quejándome del pasado y agradecer lo que me ha hecho el ser que soy, que me da las bases para cambiar mi vida. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Que pases un día maravilloso. Antes de irme, quiero invitarte al webinar. Mira aquí el webinar, que está espectacular, información gratis, con muchísimas estrategias para que crezcas con bienes raíces que lo han utilizado miles y miles, miles de personas. Y hay una cosa, y el libro, si lo hubiera sabido antes, está espectacular, de verdad. Hemos recibido muy buenos comentarios. Encuentras aquí el link. En Colombia lo encuentras también en las librerías y lo encuentras en Amazon.